Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por su presencia. Me corresponde como decano de la Facultad de Derecho darles la bienvenida, agradecer su presencia, cosa que hago en este momento, ¿no? Estamos en el año 2012. Creo que todos nos hemos enterado de eso. Estamos en el año 2012 y ustedes saben que se cumple el segundo centenario de la Constitución de 1812. Por eso y por otros motivos nos encontramos aquí, evidentemente. Son muchos los actos que se han organizado durante este año para celebrar esa efemérides. La Universidad de Cádiz ha organizado algo así como unos 86 programas, más de 600 actividades, y se calcula que en esas actividades van a intervenir más de 150.000 personas. Es decir, estamos hablando de un esfuerzo realmente importante y de un impacto realmente curioso. Una de esas actividades es precisamente, o la constituyen, estas jornadas que llevan por nombre la Constitución de 1812 desde la experiencia. Yo creo que ha hecho muy bien la Universidad de Cádiz en elegir el tema, en establecer este tipo de actividad en esta jornada. Estas jornadas, primero porque la experiencia es algo realmente importante. Mi abuela, que por eso de ser abuela, pues sabía mucho, tenía mucha experiencia, decía que de los médicos la ciencia y de los letrados la experiencia. Y la experiencia es realmente fundamental en las jornadas que se van a desarrollar durante la tarde de hoy y la tarde del jueves. La experiencia en los destinatarios. Espero que estos errores de estrategia permitan que la sesión del jueves sea más numerosa y que no haya, digamos, los problemas que hemos tenido hoy. Y la experiencia de nuestros invitados. Yo no me voy a extender excesivamente, bueno, ni extender ni excesivamente, voy a extender muy poco en presentarles a cada uno de los invitados porque supongo que serán presentados por otras personas que van a ocupar este lugar con bastante más autoridad que la mía. El pretender hacer un elogio o el pretender hacer un resumen del currículum o de los currículas de cada uno de los intervinientes en esta jornada sería una auténtica osadía por mi parte, porque son de tal calibre, de tal calidad, que realmente lo mejor que hago es callarme y decir que son personas realmente extraordinarias. Me van ustedes a permitir solamente un pequeño atrevimiento, si me dejan ustedes, y esperando que no se enfade nadie conmigo, y es unas brevísimas, como dicen, utilizando ese superlativo mexicano, ¿no? Brevísimas palabras para expresar la gran satisfacción que me produce que hoy esté entre nosotros mi antiguo catedrático de Derecho Administrativo, don Manuel Clavero, del que tanto hemos aprendido miles de estudiantes que hemos pasado por sus aulas. Yo fui alumno suyo en el año 1975. Yo puedo decir que viví en una facultad de Derecho de Sevilla realmente extraordinaria y que cuando hacemos repaso del elenco de los maestros que tuvimos en aquella época, indudablemente don Manuel Clavero forma parte indiscutible de ese elenco destacado. Así que, sin extenderme más, porque he dicho que no iba a hablar mucho, puesto que las presentaciones de los presentadores y las bienvenidas de los bienvenidores tienen que ser muy breves, lo único que voy a hacer es reiterarme en darles la bienvenida, agradecer su presencia, agradecer el esfuerzo que ha hecho tanto la Asociación de antiguos miembros del Congreso y de los Diputados, excongresistas y exsenadores, así como el instituto anexo o relacionado con esta asociación, a la Universidad de Cádiz, y también de forma muy especial a todos los intervinientes que van a tomar parte en estas jornadas,
porque han demostrado o lo han hecho desde luego con un altísimo desinterés y un desprendimiento total. Muchas gracias y espero que disfruten y aprendamos todos mucho de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Empezamos o tiene que venir alguien? Empezamos. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por su presencia y su paciencia, porque nos hemos despistado en la búsqueda y captura de este edificio. ¿Verdad, Manuel? Pero bueno, al fin estamos aquí. Gracias, decano, por tus amables palabras y gracias al vicerrector y al representante del vicerrectorado por la labor extraordinaria que han hecho para que hoy podamos estar aquí algunos de los representantes de los antiguos, de los ex parlamentarios, en nuestro caso exdiputados del Congreso, testigos también de aquel periodo fecundo y extraordinario que fue la transición política que alumbró un nuevo sistema político en España. Gracias a todos, muy sinceras. En nombre tanto mío personal como en nombre de toda la asociación y del Instituto para la Democracia y la Ciudadanía. El tema que hoy nos convoca aquí, hablar de la Constitución del 12, es una ocasión extraordinaria para reflexionar, y después en la mesa de diálogo me imagino que podrán intervenir los presentes, acerca de lo que ha significado la Constitución de Cádiz, que es como es popularmente conocida, la Constitución del 12, y la aportación de la Constitución del 12 a la historia del constitucionalismo y a la vida política española. A veces dice uno, ¿qué interés tiene realmente hablar de una cosa que ocurrió hace 200 años? Bueno, eso es verdad, es una posición muy respetable, pero a veces el tiempo pasado nos permite, con perspectiva histórica, desapasionada, hacer una reflexión profunda que tenga un valor actual. ¿En qué medida será un poco la resultante? Y esperemos que al final de la segunda jornada, aunque hoy se pueda avanzar algo, ¿en qué medida la Constitución de Cádiz ha influido en nuestra conducta, en nuestro constitucionalismo español e incluso en nuestra actual y vigente Constitución? Por eso a mí me corresponde abrir un poco el fuego y decir que en esta presentación la Asociación de Exdiputados y Exsenadores y el Instituto para la Democracia y la Ciudadanía lo que pretende es hacer una reflexión compartida. Es una reflexión de cómo los grandes valores constitucionales fueron, digamos, acuñados precisamente en aquel momento histórico. Y por eso yo creo que sin más preámbulos debo de entrar a trazar las grandes líneas del debate de hoy. La primera cuestión que se plantea es la crisis del antiguo régimen, del absolutismo. Y la crisis del absolutismo, muy gráficamente, porque es un tema bastante conocido por ustedes, podríamos decir que se precipita por una serie de acontecimientos y hechos que son históricos. Se puede interpretar en mayor o menor, digamos, grado de intensidad, pero básicamente la crisis viene marcada por la presencia del ejército francés en 1808. Esa presencia tiene su origen, como sabéis, en el Tratado de Fontainebleau de 1807, por el que el ejército francés teóricamente iba a pasar por el norte y se iba a anexionar Portugal. Pero en ese ínterin se constata la existencia de una confrontación dinástica entre el rey Carlos IV, Fernando VII, que tiene su espoleta en marzo de 1808 con el motín de Aranjuez, el 17 de marzo. Los seguidores de Fernando VII consiguen que abdique Carlos IV. Ahí hay una confrontación, movimiento que es observado por los franceses y por el emperador Napoleón, y aprovechan para mover sus bazas.
los acontecimientos del 2 de mayo y la represión del 2 de mayo en Madrid es la chispa que desencadena el levantamiento, es un poco la señal de alarma. Y la insurrección inmediata como consecuencia de que los infantes y los reyes están retenidos en Bayona. Luego tenemos aquí un proceso revolucionario que se articula a través de las supremas juntas de provincia, de las provinciales, en la que reivindican el poder originario para la nación. Hay numerosísimas proclamas apelando al levantamiento del pueblo español, de la nación, porque no está dispuesto a perder su independencia, a perder y a constatar que están retenidos, secuestrados, podríamos decir hoy, el rey y la familia real. Este hecho, que es verdaderamente inédito, es determinante en todos los acontecimientos, porque, digamos, la represión de los franceses, la insurrección de las provincias, la creación de la Junta Central Suprema o la Suprema Junta Central a modo de gobierno para ordenar y dirigir las operaciones militares y garantizar un mínimo de gobierno al tiempo que, por otra parte, los franceses, a través del nuevo monarca, José I, puesto que Bonaparte obliga a abdicar primero a Fernando VII, otra vez a favor de su padre, y Carlos IV, otra vez, digamos, a favor de José I, es aquello verdaderamente es una comedia dramática, pero al fin y al cabo tiene mucho de esperpento y de farsa. Lo cierto es que la Junta Central se ve obligada a trasladar su ubicación, su sede, a Sevilla, como consecuencia de las circunstancias de la guerra. Tiene un mandato aproximadamente entre octubre y finales de enero. Octubre de 1808 y enero de 1810. O sea que estamos hablando, pues no llega a 2 años, me parece, ¿no? 1808, 9, eso es, sí. Ahí hay un periodo en el que se crean una serie de comisiones, de grupos de trabajo, entre los cuales está la gran figura de Jovellanos, y Jovellanos, que no va a participar porque se marcha de Cádiz, no va a participar en las Cortes, sí que consigue que la Junta Central de Gobierno, de Suprema Junta Central, firme la convocatoria de las Cortes. Evidentemente, las Cortes, si se reúnen en la isla de León, es por razones obvias. El territorio español está ocupado por fuerzas extranjeras napoleónicas. Y evidentemente es verdaderamente impresionante ver cómo la resistencia psicológica y moral de aquellas personas que se van refugiando progresivamente hasta llegar a San Fernando, a la isla de León, realmente el 24 de septiembre de 1810 tiene lugar la apertura de las Cortes. Bien, yo me voy a centrar en el tema de la Constitución, pero hay que decir que en ese periodo en el que las Cortes se reúnen los primeros meses, entre septiembre y mediados de febrero en la isla de León, después, como sabéis, pasa a Cádiz, al Oratorio de San Felipe Neri, donde siguen los debates y sobre todo la comisión constitucional que preside Diego Muñoz Torrero. Ahí va ocurriendo una serie de cosas importantísimas, porque realmente es un momento inédito en la historia constitucional española. Es un hito histórico que podríamos decir se pasa a una página histórica totalmente nueva. El antiguo régimen está cayendo, si no ha caído del todo, hasta que, claro, se corona la obra de las Cortes con la Constitución de 19 de marzo del 12. Y lo importante es fijarnos en las grandes aportaciones de las Cortes a través de la Constitución al pensamiento político contemporáneo, a la cultura política constitucional, que prácticamente después del fallido intento que la Ilustración española, de manera tímida, de manera muy moderada, fracasa en los últimos años de Carlos III y los primeros de Carlos IV. Bien, hay que constatar
la importancia, el interés que tiene la obra de Cádiz. En la obra de Cádiz hay que decir que no porque fueran diputados gaditanos, y lo lamento porque yo fui diputado constituyente por Cádiz en el 77 y me hubiera gustado decir, lo más que puedo decir que me siento muy feliz de que el cura de Algeciras, Vicente Terreros, pues fue uno de los grandes parlamentarios de Cádiz. Digo, bueno, no es mal, porque siempre es Argüelles, es Toreno, es Muñoz Torrero, Espiga, y la verdad es que dice, me echo en falta, de vez en cuando decía algo el cura de Algeciras, que por cierto nació en San Roque. Pero bueno, no solamente era el cura de Algeciras, sino curiosamente había determinados clérigos eclesiásticos, francamente, con una gran formación ilustrada. Recordemos a Diego de Muñoz Torrero, Antonio Oliveros, por ejemplo. Hay una serie de personas, digamos, con una gran formación del pensamiento ilustrado, la recepción de las ideas políticas de Inglaterra y de Francia que han llegado en los últimos años del siglo XVIII. Y ahí es donde está, digamos, la gran aportación de la Constitución, con una cierta curiosidad, o si queréis, singularidad, y es que diciendo lo que dice la Constitución y en los debates parlamentarios, y es, en definitiva, recepción de las ideas de la Ilustración francesa, fundamentalmente, desde mi punto de vista, también de algo, pero en menor medida, del pensamiento político inglés, lo cierto es que la revolución liberal que se inicia en Cádiz se caracteriza porque hay que hacer, pero no decir para que no se parezca que decimos, lo mismo que los franceses. O sea, había que simular el ejercicio del disimulo, hay que disimular, hay que aparentar que no estamos leyendo ni hablando de Montesquieu, ni estamos hablando de Locke, o de la Revolución Francesa, o de la Constitución Francesa del 91. Hay que decirlo, pero sin decir que son ellos. Entonces, un ejercicio habilidoso, porque era tal la reacción del absolutismo que tenían que transaccionar hasta los adjetivos y el lenguaje a utilizar. Pues bien, entremos en los grandes temas y las grandes aportaciones. La primera cuestión que se reivindica como algo nuclear fundamental del texto de Cádiz es el nuevo concepto de nación. Nación. El artículo primero dice que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Dice la reunión, ¿no? Podría haber dicho, bueno, el conjunto, bueno, dice la reunión, vale, de ambos hemisferios, está hablando, claro, de todas las Indias, de todas las colonias, de todo el imperio, o los imperios que había allí en el Atlántico, las Indias occidentales. En su artículo primero. En su artículo segundo, la nación española es libre e independiente, no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Marca un poco, es una especie de tirón de orejas o de golpe que le dan a la familia Borbón, a Fernando y a Carlos IV, diciendo, ya, ustedes no tienen derecho alguno para transferir la soberanía, para elegir a José I. No pueden, ustedes tienen que consultar, es el pueblo, el núcleo originario de esta soberanía, del poder de designar. Y en este sentido nos encontramos como el concepto de nación pasa de ser una denominación que hasta el siglo XVIII prácticamente se hablaba en términos de nación cuando hacía referencia al origen geográfico, territorial, lingüístico, sin más. Este es de tal región, de tal otra, es de la nación vizcaína, de la nación catalana, de la nación valenciana, etc. No tenía ningún contenido político. Mientras que Cádiz lo que hace es dar un contenido radicalmente nuevo al concepto de nación. La nación pasa a ser el sujeto del derecho público, es el sujeto de la soberanía. De ahí la importancia que para ellos tiene objetivar la nación como el verdadero protagonista de la historia,
hasta entonces el protagonista, en los últimos 300 años por lo menos, pero más también antes, lo era el rey. El periodo que va de 1500, para decir, a 1800, siguiendo un poco el razonamiento de ellos, el rey era la base, el centro neurálgico del sistema político, la voluntad del rey. Es verdad que venía acompañada de las Cortes de Castilla, las Cortes aragonesas, pero era un papel muy secundario. Y no se hablaba de nación como concepto, no. Ahora aparece en el debate el nuevo concepto, de tal manera que para los liberales, Argüelles, Torrero, el conde de Toreno, Oliveros, Nicolás Gallego, toda la facción, digamos, el partido político, diríamos hoy, el partido de los liberales, acuña la idea de que el concepto de nación viene a ser como una persona jurídica pública, una persona moral integrada por el conjunto de los españoles, y ahí no hay distinción. Hay el rey, la persona del rey es uno más. El noble o el eclesiástico es uno más, es un miembro más de la nación, pero no tiene una consideración específica singular en razón a su jerarquía social. No es por ser el clero una parte relevante, no, aquí somos todos iguales. El concepto, pues, de nación experimenta una mutación. Es verdad que para los absolutistas la nación era algo más parecido a lo que sería una conjunción, la suma de el rey, el pueblo, los nobles, el clero y el territorio, el reino. El pueblo, la nación debería ser lo más parecido al reino, al conjunto. Entonces la nación no es esta nítida concepción liberal, es un conjunto en el que se diluye todo, ¿no? Bien, pero pretenden siempre meter a los sectores privilegiados de la nobleza, del clero y al rey como formando parte íntimamente de la nación. Los liberales dicen no. La nación es un concepto absolutamente novedoso, que arranca, por supuesto, de la Constitución francesa del 91, fruto de la Revolución Francesa. La nación es eso, un cuerpo moral, es una persona moral, es una persona jurídica de derecho público, pues, que va a jugar un papel muy relevante. ¿Y por qué? Y tenían tanto interés en acuñar este concepto. Por cierto, este concepto de derecho público, unitario, donde no cabe dividir el territorio para la nación es una, está integrada por una sola persona. ¿Por qué tenían tanto interés en cada uno dar una interpretación distinta? Pues muy fácil. Lo vemos hoy. Entonces quizá no lo vean tan fácil, pero lo cierto, cuando se dice que la soberanía, que es el poder supremo, ha de radicar en un titular, ¿quién es el titular del poder supremo y de la soberanía? Es que si es la nación en el sentido de los liberales, ahí hay unas consecuencias políticas, como después veremos. Si la soberanía es de la nación en el sentido de los absolutistas, eso tiene otra partida. Era exclusiva de la nación, en el sentido estricto sensu. Luego, si la soberanía, como dice el artículo 3º, reside, es la Constitución, esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a la nación exclusivamente, a ella le pertenece el derecho de establecer sus leyes fundamentales, a la nación. Luego, ese derecho originario, esencial, es propio de la nación en el sentido duro de la palabra, liberal, no en el otro sentido, donde se diluye, se comparte entre el rey, la nobleza, el clero, el Estado llano, bueno, vamos a ver aquí, y los territorios, que era la tesis que pretendían introducir los diputados americanos, del Perú, de México, de Venezuela, de Guatemala, etc. ¿Por qué? No les interesaba a ellos, es algo así como el debate que en los últimos años se ha planteado aquí, en España, entre los distintos territorios y comunidades. No todos los españoles pretenden el concepto de soberanía y de nación que acuñamos en la última Constitución nuestra, del 78.
sujeto unitario, indivisible en la soberanía, y a ella le pertenece en exclusiva. A los catalanes nacionalistas no les interesa sino un concepto más parecido a lo que decían los americanos. Era, no, mire usted, la soberanía, en la soberanía y en el juego del poder supremo, tienen mucho que decir los territorios americanos y los pueblos americanos considerados individualmente. Esto de que la nación española es un cuerpo moral, es una persona de derecho público titular de la soberanía, no les convencía. Y, de hecho, transigían porque los habilidosos liberales, Argüelles, Toreno, Muñoz Torrero, bueno, pues supieron realmente jugar con gran acierto. Pero aquí está una de las cuestiones claves del constitucionalismo español. Por supuesto, el debate se polarizó. Diputados monárquicos absolutistas decían, la soberanía es del rey. Había un grupo de monárquicos moderados, siguiendo el pensamiento de Jovellanos, que decían, bueno, ¿y por qué no es compartida entre el rey y la nación? Los liberales, el tercer grupo, decían, no. La soberanía pertenece en exclusiva y esencialmente a quien pertenece, la nación. En ese sentido, las consecuencias eran muy importantes. De una parte, si decimos una nación que es titular de la soberanía, se plantea el tema, ¿y esa soberanía nacional o no es soberanía nacional? Porque la soberanía nacional tiene unas connotaciones importantes. Por ejemplo, es la que está en vigor en nuestra Constitución actual. Hay una influencia clarísima, desde mi punto de vista, con la Constitución del 12. La soberanía nacional corresponde al primer concepto liberal de la nación, que es una influencia de la Constitución francesa del 1791. Y esa Constitución francesa, fijaros lo que dice, la soberanía es una, indivisible, inalienable e imprescriptible, pertenece a la nación. Ninguna sección del pueblo ni ningún individuo puede atribuirse su ejercicio. Lo dice incluso más claro que la Constitución del 12 nuestra. Eso, se ve que el pánico, el miedo que podían tener hablar en estos términos era, dice, como lo digamos, seguramente el argumento era, nos van a acusar de afrancesados. Ah, sois afrancesados, sois proclives a la Revolución Francesa, pero está clarísima la influencia, aunque está dicha aquí en otros términos. Pero es así. No puede un territorio pretender reivindicar su parte alícuota de la soberanía territorial ni poblacional. No, es que yo tengo 3 millones de peruanos. Pues no. Usted en ese momento, le decían los liberales, probablemente no tuvieron cintura, porque el problema allí era muy serio. De hecho, se desencadenó al poco tiempo el proceso de la independencia de los Estados americanos. Pero el debate doctrinal era este. Por otra parte, la soberanía nacional no era la soberanía popular, porque la soberanía popular es aquella en la que las personas físicas y los territorios en concreto se atribuyen esa soberanía, la tesis de los americanos. Hoy podríamos decir la tesis de los nacionalistas vascos y catalanes. Podríamos decir en un juego de paralelismo. Curioso, porque este fue un debate de hace 200 años. Y en este sentido no es igual, desde el punto de vista doctrinal, decir soberanía nacional que soberanía popular. La soberanía nacional es verdad que es un concepto más etéreo, más formal, más ideal, moral. El otro parece que es más concreto. Oiga, mi soberanía yo la entiendo porque mis electores reivindican esto y lo más allá. Mi territorio. Bueno, pues eso no salió adelante en la Constitución del 12. Tercer paso. La representación política.
La representación política, dice el artículo 27, las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan a la nación nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá. Y el artículo siguiente, el artículo 28, la base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios. Pero aquí hay una cosa interesante en lo que se llama el discurso preliminar, un poco como el preámbulo. Antes del articulado, la Constitución del 12 tiene el discurso preliminar, escrita por varias manos, aunque se le atribuye a uno de los más importantes, a Agustín Argüelles, pero ahí parece que participaron varios liberales. Dice, la Comisión ha llamado a los españoles a representar a la nación, por eso hablo de la representación política, sin distinción de clases ni estados. Los nobles y los eclesiásticos de todas las jerarquías pueden ser elegidos, pero ojo, dice, en igualdad de derecho con todos los españoles. Aquí no hay privilegios. Aquí no hay privilegios. ¿Por qué decimos que no hay privilegios? Porque la representación política que era conocida en el antiguo régimen, el absolutismo, era las Cortes están divididas por brazos, por estamentos. La nobleza, el clero y el Estado llano. Algunos escritos, los plebeyos. El Estado llano, que normalmente eran representantes de algunas ciudades. Cada uno tiene un voto ponderado igual, un tercio. Lo preside el rey. Esto no es el concepto de representación política moderna. Esto no es el concepto de representación política que acuña el pensamiento, el nuevo pensamiento político liberal frente al antiguo régimen, que era una representación por estamentos. Los nobles se representaban a sí mismos, los eclesiásticos elegían a quienes eran obispos, arzobispos, y los otros eran a través de las ciudades. No, aquí hay un concepto de ciudadanía. Introducen la representación política, posteriormente, ciudadanos y españoles. En este caso hablan todavía de españoles. Pero dice, llama a la representación política a todos los españoles, sin distinción de clase, jerarquía o nivel de riqueza, están llamados a representar la nación, porque la nación, siendo titular de la soberanía, es un concepto invisible, es un concepto moral, es un concepto de derecho formal, de derecho público. Pero, ¿cómo se materializa? ¿Cómo la nación va a dictar leyes? A través de los representantes políticos. De ahí la importancia que tiene la representación, digamos, nacional. La representación nacional. Y esto trae sus consecuencias. En primer lugar, se instituye una única asamblea frente a la tesis que pretendían los monárquicos absolutistas y moderados de que hubiera una segunda cámara para la nobleza y el clero y después para el Estado llano, algo así, y lo decían claramente, igual al modelo inglés, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, el Estado llano y la nobleza. Se intentó por parte de los monárquicos más decididos, pero salieron triunfantes las tesis de más auténticas liberales, la de Argüelles, etc., donde una sola cámara, siguiendo el modelo francés, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional fue la que nos dio el horizonte a seguir, y era una nación que se representa en una sola cámara por los representantes elegidos, que tienen una representación nacional. Ahora bien, si ya descarta la representación de doble cámara, por otra parte, quedan excluidos los privilegios políticos en razón a tu jerarquía o tu rango. De otra parte, la representación nacional, y aquí hay una quiebra de la coherencia de la Constitución del 12, una quiebra desde el punto de vista fáctico, de la realidad, no desde el punto de vista formal, porque dice que la nación será representada, es una representación nacional que ejercerán o será asumida por los ciudadanos. Hoy oímos nosotros el concepto de ciudadanos, de ciudadanía, para nosotros está claro.
somos todos ciudadanos. Pero estamos hablando de hace 200 años. El concepto de ciudadanía tenía otra connotación, tenía otra valoración política. Pero, ¿en qué consistía? Pues lo que para nosotros es ciudadano, una valoración y una condición, mejor dicho, que afecta a la totalidad de los españoles, sin excepción, sin ser objeto de discriminación. En la Constitución del 12 se distingue entre ciudadanos y españoles. No todos los españoles eran ciudadanos, solo aquellos que cumplían determinados requisitos, además de ser una mayoría de edad, además de ser varones, además de no podían ser mujeres. Las mujeres no eran ciudadanas, eran españolas, pero no ciudadanas ni podían representar a la nación. Quedaba restringido el concepto de la representación nacional a ciudadanos que eran varones mayores de edad, que tuvieran que pagaran, diríamos hoy, un determinado nivel de contribución, que tuvieran un nivel de renta determinado, de los cuales, por supuesto, quedaban excluidos el servicio doméstico, todas aquellas personas de la que no constara que tenían medios económicos para subsistir, y, por supuesto, los originarios de África. Más o menos eso estaba pensado en términos de, aún había residuos de esclavitud en algunas de las posesiones de la monarquía española, especialmente en América, y en segundo lugar porque había un rechazo de los propios americanos, diputados americanos, a dar el estatus de ciudadanía a los que procedían a los mestizos, a los indios. Ahí había un mar de fondo, y de ahí que la distinción de españoles y ciudadanos permitió afirmar: bueno, señores, la nación, a través de las leyes, puede definir, no lo dice exactamente así, bueno, hay algún articulado que sí está claro, pero lo dice de manera razonada. Los ciudadanos son aquellos que, en razón a sus méritos, podríamos decir, en razón a su capacidad, a su educación, a su competencia en cuanto demuestran su nivel de renta, su nivel de formación, son los que están llamados a representar a la nación, no cualquier español. Ahí hay una quiebra del principio, pero bueno, recordemos que hace 200 años las cosas eran muy distintas. Era pasar de ser súbditos, en algunos escritos se hablaban de los vasallos del rey, súbditos, que no pintaban nada, a decir, bueno, la nación formada por el conjunto de todos los españoles, pero la nación que es titular de la soberanía designa a través de un procedimiento o procedimientos electorales, quiénes son sus representantes, y estos representantes llevarán a feliz término la representación nacional de toda la nación. Hasta cierto punto es comprensible que en un proyecto tan novedoso fuera muy restringida. Probablemente los electores, si mal no recuerdo, pero los primeros electores se calculaban en torno a unos 6.000, o no sé si llegaban, o sea, poquísimo, para una población que tenía varios millones de personas. Luego, aquí tenemos una de los avances, pero también de la falta de coherencia, visto desde nuestra perspectiva, pero tenemos que ser comprensivos de que estamos donde estamos. Estamos en 1812, bueno, los debates entre 1810, sobre todo fue en los meses centrales de 1811, cuando se empieza a debatir en el Pleno los trabajos de la Comisión Constitucional. Luego, aquí, digamos, nos encontramos con este matiz. Hay otro aspecto desde el punto de vista de los conceptos en relación a la representación política, que decía antes, la representación nacional, que es el concepto que acuña el pensamiento liberal. Después está la llamada representación política popular, que tiene resonancia de otro pensador, que yo hasta ahora no he citado, que es Rousseau. Esta, a diferencia de la otra, tiene un marcado carácter de lo concreto. Se refiere
está mal dicho representación popular, porque realmente los representantes popular o la representación popular formulada por Rousseau está pensando en que el sistema político representativo no tiene sentido. Hay que ejercer la democracia directa. Y la democracia directa dice claramente que el pueblo directamente ha de asumir y tomar las riendas del poder sin representantes. Esta es la posición más radical, más doctrinaria, frente a la tesis, digamos, concretamente de Sieyès y de los revolucionarios de Francia, franceses, también de la gente nuestra, de los Argüelles, Toreno, etc., y de John Locke, francés, inglés, el gran teórico del liberalismo inglés, donde dice, no, cuidado, vamos a ver, nosotros estamos a favor del concepto de nación, estamos a favor de la representación nacional y de la soberanía nacional, pero precisamente porque entendemos que la nación necesita unos representantes, hablamos de una representación nacional, porque, válgase la expresión contradictoria, representación popular, no habría lugar a hablar de representación, sino el ejercicio directo del poder por el pueblo, por la nación. ¿Y quién es la nación? La gente, la colectividad, los individuos. Entonces, esto, que tiene resonancias ya en la actualidad y puede ser preocupante, porque yo creo que uno de los grandes logros de los fundamentos y de los cimientos de la Constitución del 12 fue apuntar en la dirección adecuada y correcta de que el sistema representativo, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus desvaríos, a pesar de sus desviaciones y de multitud de calificaríamos de formación muchas veces, sigue siendo importante por la complejidad de la vida pública, por la complejidad que comporta conciliarlos, multitud de intereses, multitud de circunstancias y eventos y acontecimientos. Pero bueno, lo digo porque hoy parece que se apunta por algunos sectores a fomentar el desprestigio de la representación nacional, que a veces lo tiene bien ganado, también hay que decirlo, que a veces lo tiene bien ganado, por los vicios que ha acarreado durante mucho tiempo. Pero una cosa es, si han tenido ustedes experiencia, porque me parece que sí, todos aquí habremos tenido alguna experiencia de cuando alguno de nosotros, o nuestras mujeres, o nuestras abuelas, lavaban a un niño que venía, estaba sucio, porque había jugado y se había puesto hecho un asco, el bebé dice, momento, tira el agua sucia, pero no tires al bebé, no lo tires por la alcantarilla, tira el agua sucia, pero no tires el bebé. Pues eso valdría. Cuidado, una cosa es que hay que limpiar y hay que lavar de toda la suciedad que posiblemente el actual sistema representativo, que nace de Cádiz, y otra cosa es tirar al bebé. Tiremos el agua, que falta bastante jabón, y si es jabón lagarto, mejor, con estropajo, pero cuidado con tirar al bebé por la cañería. Bien, aquí está, de alguna manera, la raíz de los debates en estas grandes cuestiones que he apuntado para que podamos después debatirlo en la mesa de debate, de diálogo. Yo con esto, Manuel, voy a ir concluyendo y te voy a dejar paso, o bien, si nuestro decano lo prefiere, hacemos un pequeño alto, no sé. Bueno, yo todavía no he concluido. Me vas a conceder unos 5 minutos más. Recapitulando, la Constitución del 12 marca un momento histórico fundacional del constitucionalismo español. No es todo maravillas, pero en términos relativos fue extraordinario. La Constitución del 12 inaugura una nueva etapa, una nueva página histórica en España, desde el punto de vista político, y lo más que se puede decir es que fue lamentable y triste a corto plazo el final de quienes defendieron
aquellas bases de la Revolución Liberal dieron una solidez y cimiento y fundamentos a una monarquía constitucional en la que, ojo, no se prescindía, que eso ya entrará, supongo, un poco nuestro ponente, profesor Manuel Clavero, pero lo cierto es que de pasar un monarca absoluto a una monarquía constitucional en la que ejerce el poder ejecutivo, como ahora veremos. Yo solamente voy a dejarlo apuntado, pero la Constitución de Cádiz ya dice, señores, y esto es otra de las grandes aportaciones que él espero que desarrolle, nos encontramos con que el poder no es un poder absoluto totum revolutum, no. El poder se disecciona en poder ejecutivo, o sea, legislativo, ejecutivo y judicial. Y después vendrá ya el desarrollo que nos haga Manuel Clavero. Esto también completó la gran obra de los constituyentes. Dotaron a España de un armazón, de una estructura política que, aunque tristemente duró los escasos meses que llegó que volvió al poder Fernando VII, no obstante su influencia ha sido muy relevante en la historia del constitucionalismo, a lo largo de todo, porque la Constitución del 37 tiene una influencia notable, en algunos aspectos se separa. La Constitución liberal también del 69 tiene una impronta muy importante de la Constitución del 12. La Constitución del 78 tiene, a mi modo de ver también, ya nos lo expondrán el próximo jueves, en la vigente y actual Constitución. Es verdad que de las otras llamadas constituciones moderadas, conservadoras, la del 45, la del 76, bueno, efectivamente no fueron ya tan relevante esa influencia. Pero ha dejado su impronta, su huella, y yo creo que podemos estar muy satisfechos de que aquellos hombres, en unas circunstancias excepcionales, como decían, mientras las gaditanas de las balas de los cañones de los franceses se hacían tirabuzones, aquellos hombres estaban debatiendo con un alto nivel cuestiones fundamentales del pensamiento político. La paradoja es que muchas veces nos ha parecido que había más de sainete en aquello, pero aquello fue verdaderamente una obra de titanes, una obra de personas, incluso con la sinceridad que se pronunciaban muchos de los monárquicos absolutistas, hay que reconocerles que eran sinceros consigo mismos. Afortunadamente sus tesis no prosperaron en la Constitución, pero ellos fueron los absolutistas los que firmaron el Manifiesto de los Persas. Era una llamada a la involución y una invitación directa a un golpe de Estado, que fue lo que hizo Fernando VII, el deseado. Se equivocaron los historiadores. Es curioso. Ha sido probablemente una de las figuras regias españolas en la historia de los últimos, pues no sé, 500 años por lo menos, más querida, por eso le llamaron el deseado. Es curioso cómo el victimismo, como fue secuestrado por su torpeza, porque lo que fue es a conspirar contra su padre, a que le ratificara en el poder Napoleón, su eminencia el emperador. Y el otro, que era más listo que el tonto de Fernando VII, digo, no, majo, esto es para mí. Y en vez, la dinastía Borbón es francesa. ¿Y por qué no la dinastía Napoleón? Quito y pongo. De ahí que el nombre de, en vez del deseado, sea el indeseable. Afortunadamente, hoy han pasado ya 200 años. Aprendamos lo positivo que nos ofrece la Constitución del 12 y agradecer a la Universidad de Cádiz que nos haya permitido empezar esta primera conferencia sobre esta Constitución querida. No sé, Manuel, si quieres, seguimos o hacemos un... ¿Entraste a tú? Yo por mi parte seguiría. Pues adelante. Y hacemos el paréntesis, un pequeño descanso antes de la mesa.
Ilustrísimo señor decano, ilustrísimo señor decano del Colegio de Abogados, señoras y señores. Para mí es una gran satisfacción pronunciar esta conferencia en la Facultad de Derecho de Cádiz. La Facultad de Derecho de Cádiz, que está en Jerez, porque no podré nunca olvidar que la Universidad de Cádiz me nombró doctor honoris causa precisamente por esta Facultad de Derecho. Y el Colegio de Abogados me nombró colegiado de honor por la generosidad de dicho colegio, del que yo me honro en formar parte. Muchas gracias, señor decano, por el recuerdo que ha tenido de mi magisterio cuando estudió en la Facultad de Derecho. Como sabéis, el tema de mi charla va a ser el de las instituciones administrativas en la Constitución de Cádiz. Pero antes recordaré, lo ha dicho mi predecesor, cómo las Cortes se constituyeron en la isla de León el 24 de septiembre de 1810, con un enorme esfuerzo como supuso transformar un teatro en parlamento, en Cortes, y donde supuso el gran esfuerzo de encontrar alojamiento cuando no había grandes hoteles, sino posadas, a la cantidad de diputados que formaron parte de aquellas Cortes. ¿Y sabéis cómo se resolvió aquel tema? Pues se resolvió cediendo los ciudadanos de la isla del León sus casas para que pudieran alojarse los parlamentarios. Y aquí tengo la nota de que fueron 207 casas las que los sanfernandinos, diríamos hoy, ofrecieron para que se alojaran los diputados que venían a las Cortes de 1812, que terminó siendo la Constitución de 1812. Desde un punto de vista administrativo, diré que la Constitución de 1812 es, en toda la historia constitucional de España, la Constitución más larga. La Constitución de 1812 tiene 384 artículos y la Constitución vigente de 1974 pues tiene 169. Vean la enorme diferencia. Y gran parte de estos 384 artículos están dedicados, como ahora veremos, a las instituciones administrativas. El territorio español, que es una pieza fundamental en general de toda Constitución, pero para las instituciones administrativas, pues leo lo que dice el artículo 10 de la Constitución. Territorio español está comprendido en la península, con sus posesiones e islas adyacentes, por Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, provincias vascongadas, Sevilla, Valencia, Islas Baleares, Canarias, con las demás posesiones de África. Y ahora luego hablaremos del territorio que está en otros sitios. Pero lo que sí quiero llamar la atención es que faltan Cádiz, Huelva, Almería y Málaga. Y están, no Andalucía, sino Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla, que eran en definitiva los 4 reinos.
Por eso es por lo que están en la Constitución. Pero entonces, por eso se ha dicho con razón que en España era un territorio donde no se ponía el sol, pues en América septentrional estaba Nueva España, con la Nueva Galicia, península del Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias externas de Occidente, isla de Cuba, con las dos Floridas, parte española de Santo Domingo, Puerto Rico, con las demás adyacentes a estas, y el continente en uno y otro mar. En América Meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincia de Río Plata e islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. Y en Asia, islas Filipinas y las que dependen de su gobierno. La división del territorio interno, interno y externo, del territorio español, podríamos decir, era inadecuada. Y precisamente el artículo 11 de la Constitución de Cádiz, como es sabido, dice: se hará una división del territorio español por una ley constitucional luego que las circunstancias políticas de la nación lo permitan. No lo permitieron, aunque hubo algunos intentos anteriores, hasta el 30 de noviembre de 1833, cuando Javier de Burgos, granadino, dividió el territorio español en 49 provincias que se han mantenido a lo largo de la historia, salvo una división de las Islas Canarias dividida en dos. Pues bien, como he sido invitado y requerido para que hablara de un aspecto administrativo y político tan importante como es la división del poder, que precisamente frente al absolutismo de que todos los poderes están en el rey, en el monarca, la Constitución de Cádiz tuvo el mérito indiscutible de establecer en los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 la división entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. La potestad de hacer las leyes, dice la Constitución, reside en las Cortes con el rey. Es decir, hay aquí ya una presencia del rey que quizás no sea muy liberal, porque el rey sanciona y promulga, pero no elabora las leyes. La potestad de ejecutar las leyes reside en el rey, de ejecutar, y la potestad judicial en las causas civiles y penales, criminales, le corresponden a los tribunales establecidos por la ley. Pues bien, dedicándome a lo que es propio de lo administrativo, de las instituciones administrativas, diré que ese poder ejecutivo, que digo corresponde al rey, pero el rey a través de, pudiéramos decir, sus ministros, aunque recibieran el nombre de secretarios de Estado y del despacho, era el nombre que tenía, y fueron 7. Secretario de Estado, secretario de la Gobernación en la península e isla adyacente, secretario de Gobernación de Ultramar, secretario de Gracia y Justicia, secretario de Hacienda, secretario de Guerra y secretario de Marina. Pues bien, junto a este, pudiéramos decir, gobierno del día a día, existía, desde el punto de vista administrativo, un órgano muy importante que, por cierto, quiero decir que
en un premio que otorga con motivo de la Constitución de Cádiz el Ayuntamiento y que formo parte de ese jurado, el trabajo que todavía no hemos fallado presentado se llama precisamente el Consejo de Estado, que figura en la Constitución de Cádiz como pieza fundamental del Poder Ejecutivo. El Consejo de Estado está formado por 4 eclesiásticos, 2 de ellos obispos, 4 grandes de España y el resto nombrados a propuesta de las Cortes por el rey, entre personas que se hayan caracterizado por sus grandes servicios a la nación. 12 tenían que haber nacido en ultramar. El apartado, el título 5 de la Constitución está dedicado precisamente al Poder Judicial, que, como he dicho, está constituido por los jueces y tribunales dedicados a resolver cuestiones civiles y criminales. Entonces, no existía la jurisdicción contencioso-administrativa, que no nace sino después, precisamente a través del Consejo de Estado más reciente, con un sistema de justicia retenida y luego delegada, pero que entonces quiero decir que no existía la jurisdicción ni la administrativa ni la judicial. Lo que sí me parece importante en la Constitución de Cádiz es precisamente la administración local, es decir, lo que hoy entendemos por corporaciones locales, municipios y provincias. Toda razón, he dedicado un artículo reciente a la administración local en la Constitución de 1812. Don Adolfo Posada dijo que el verdadero origen de la administración local moderna que hoy tenemos está en los artículos 309 a 355 de la Constitución de 1812. Los ayuntamientos, en primer lugar, pues estaban formados por, esto sí es importante, bajo la presidencia del jefe político, y estaba formado por alcalde o alcaldes y por regidores y procuradores. El alcalde regía durante un año y los demás se rotaban, se modificaban, se alteraban cada 2 años. Se ha dicho, con razón, que la autonomía municipal no puede existir si no existe una lista de competencias que constituyen su actuación, sus funciones. Y debo decir que la Constitución de Cádiz la contiene, cosa, por ejemplo, que la Constitución española vigente no contiene. Una lista de competencias en donde están los servicios municipales. Está en la Ley de Régimen Local, pero no en la Constitución. En la Constitución de Cádiz sí está en la Constitución. Y aunque sea un poco largo, creo que nos da idea de lo que era el núcleo de la vida municipal. El artículo 321 establece, como digo, las competencias de los ayuntamientos. Y son las siguientes. La policía de salubridad y comodidad. El segundo, auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos y a la conservación del orden público. Podríamos decir una facultad de policía.
Tercero, la administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios, conforme a las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositarios bajo responsabilidad de los que lo nombren. Cuarto, hacer el repartimiento y la recaudación de las contribuciones y remitirlas a la tesorería respectiva. Quinto, cuidar de todas las escuelas de primeras letras y de los demás establecimientos que se paguen con los fondos del común. Sexto, cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia bajo las reglas que se prescriban. Séptimo, cuidar de la construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y planteos del común y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato. Octavo, formar las ordenanzas municipales del pueblo y presentarlas a las Cortes para su aprobación. Aquí lo de la autonomía, como veis, está bastante, no ya restringida, sino inexistente. Hay una facultad de proponer las ordenanzas, pero para que las aprueben las Cortes. Y el noveno y último, promover la agricultura, la industria y el comercio según la localidad y circunstancias de los pueblos y cuando les sea de útil y beneficio. Echo de menos en algo que me imagino que no es una cosa de nuestros días, sino que tenía que existir entonces, que son los cementerios, los mercados y los transportes. Aunque entonces los transportes, como es natural, no tenían la entidad, ni probablemente existían transportes municipales. No existía metro, no existían tranvías, en fin, no existían los tradicionales medios de transporte actuales. Bien, sí, me he referido a los ayuntamientos y a los municipios. Debo decir que la Constitución también dedica una parte del título sexto, concretamente los artículos 309 a 355, a las provincias y diputaciones provinciales. Y a mí aquí me surge una duda, un problema. ¿Qué provincias eran las que existían entonces? Porque las provincias actuales son las que, como he dicho antes, estableció Javier de Burgos en 1833. Pero que debía haber provincias lo determina pues en la propia Constitución cuando habla de las provincias y diputaciones provinciales. Lo cierto es que debían existir, aunque no existían en la Constitución. Y antes me parece que he omitido algo que creo de importancia, que volviendo a los ayuntamientos, que establecía la Constitución que habrá ayuntamientos en todos los pueblos que tengan 1000 almas. Habría ayuntamientos. Pero volviendo a las diputaciones provinciales, también la Constitución establece una larga lista de competencias de las diputaciones provinciales que, por no cansaros, no voy a leer. De aquí pasamos a otro aspecto administrativo de primer orden, que es el título octavo de la Constitución, titulado de la Fuerza y Militar Nacional. Establece, son los artículos 356 a 365, que hay una fuerza permanente de tierra y mar,
entonces no había aviones. Y el objeto de esa defensa es tanto la defensa exterior como mantener el orden interno. Es decir, que al ejército le correspondía mantener el orden interno. Y digo esto porque se ha criticado mucho en el artículo, me parece, 8º de la Constitución española vigente, cuando establece que al ejército le corresponde garantizar la unidad nacional. Pues bien, las Cortes fijan anualmente el número de tropas y el número de buques que estén amarrados o que estén a la mar. Habrá escuelas militares para la enseñanza de las diferentes armas, del ejército y de la armada. El servicio militar, hoy veníamos comentándolo, el servicio militar es obligatorio, según la Constitución de 1812. Sabéis que entre nosotros, y muy recientemente, en el gobierno de Aznar, se ha suprimido el servicio militar obligatorio. Pero también establecía la Constitución que habría milicias nacionales en cada provincia, de las que podría disponer el rey, pero nunca sacándolas de la provincia donde tenían su origen. El título 9 está dedicado a la instrucción pública y establece que en todos los pueblos habrá escuelas. Fíjese que todos los pueblos son los que tengan más de 1000 habitantes, como dije antes. En todos los pueblos habrá escuelas de primeras letras que enseñen a leer, escribir y contar. Es decir, no las 4 reglas, sino contar, nada más. Habrá universidades y centros donde se expliquen todas las ciencias, la literatura y las bellas artes. Bueno, yo creo que querría decir algunas palabras ya sobre el conjunto que me merece la Constitución, y para mí es fundamental, y está precisamente en el título que habla de la enseñanza, está la libertad de prensa, que como sabéis fue típica creación de las Cortes de Cádiz. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna. Y también su derecho a publicarlas, sin restricciones y sin perjuicio de las responsabilidades que puedan incidir por que establezcan las leyes. Esta libertad de prensa, que se ha comentado mucho como una de las grandes aportaciones de la Constitución de Cádiz, hizo que Cádiz tuviera una intensísima cantidad de periódicos en aquel tiempo. Hasta las Cortes crearon su gaceta para que se dijera frente a todo lo que, o al lado de lo que decían los periódicos, unos de una tendencia, otros de otra, lo que decían las Cortes. Y en este sentido se llamó a Cádiz la capital del periodismo español. Y apareció una figura importantísima para el mantenimiento de los medios de comunicación escritos, que fue la publicidad. Si cogéis los periódicos de aquella época, veréis la cantidad de anuncios que publican de los distintos comercios e instituciones. Creo que otra gran aportación fue la supresión de la Inquisición, que todavía quedaban restos de la Inquisición, y que curiosamente cuando volvió Napoleón, de las cosas primeras que hizo fue ir al tribunal de la Inquisición, donde se estaban juzgando a determinadas personas que habían incidido en cuestiones de
penadas por la Inquisición. Sin embargo, hay dos cosas fundamentales con las que no comparto la Constitución, que son que no abolió la esclavitud, que todavía, se ha dicho aquí, se practicaba sobre todo en algunos sitios de América, que era territorio español. Y el segundo concepto, que me parece también con el que no estoy de acuerdo, no porque no sea católico, sino por el concepto de la libertad religiosa que establece la Constitución de Cádiz. El artículo 12. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Fíjense lo que eso supondría comparado con el artículo de nuestra Constitución actual, que otorga la libertad religiosa y la propia doctrina de la Iglesia Católica, aunque muchas veces se practique contra ella en determinados países actualmente y desgraciadamente. Pero hay otro artículo curioso del que apenas si se ha hablado, que es el artículo 117 de la Constitución, que dice: el 25 de febrero de todos los años, todos los diputados, con sus manos puestas sobre los sagrados evangelios, jurarán defender y conservar la religión católica, apostólica y romana, y ninguna otra que pueda presentarse. Como veis, estos conceptos de la libertad religiosa no los comparto, como yo creo que no los comparte hoy ni la propia Iglesia. Pero sí quiero decir que la Constitución de Cádiz, cuando se elaboró, tuvo tal repercusión que Carlos Marx, el fundador del marxismo, se ocupó de ella, y se ocupó de ella elogiándola, sobre todo por la limitación que suponía para el monarca. Dijo Carlos Marx: lo más importante son las limitaciones de las facultades del rey. En Cádiz había ideas sin achones, y en el resto de España había achones sin ideas. Pero quiero terminar diciendo que la Constitución de Cádiz ha tenido también sus críticas. Las tuvo entonces, cuando se elaboró, y las ha tenido hoy, como voy resumidamente a decir. Entonces la criticó Blanco White, que dijo que tenía defectos muy esenciales. Pienso que para él serían estos de la religión a los que he aludido. Pero cuando se aprobó, Blanco White dijo: me alegro de que exista la Constitución. Es mejor que un pueblo tenga una Constitución que no la tenga. Y me alegra la satisfacción que veo en el pueblo cuando se ha aprobado la Constitución de Cádiz. Y este mismo año, el historiador Manuel Moreno Alonso acaba de publicar un libro del año 2011 que se titula La Constitución de Cádiz, una mirada crítica, y critica justamente a la Constitución. Y Jorge de Esteban, que es hoy un prohombre del diario Mundo, catedrático de Derecho Constitucional, titula un artículo La Constitución de Cádiz, el éxito de un fracaso. Y dice: el éxito es porque triunfó gracias a no haberse aplicado, porque si se hubiera aplicado habrían salido a la superficie
sus numerosos defectos. Fíjense Pues bien, yo junto a todo esto quiero hacer un gran elogio de la Constitución de 1812, porque hay que ver, como se ha dicho aquí esta tarde por mi compañero Jerónimo, que hay que pensar en las circunstancias en que se hizo esa Constitución. Hay que pensar desde dónde tuvieron que venir los distintos miembros que formaron las Cortes. Hay que ver que Cádiz y la isla de León estaban sitiadas por franceses. Hay que ver que el rey, al que la Constitución quería establecer como rey y estableció como rey, estaba prácticamente abdicado en Bayona. Y en esas circunstancias yo creo que hacer una Constitución tiene un mérito enorme, porque realmente aportó muchas ideas que hoy en otras constituciones están todavía vigentes. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a don Jerónimo Sánchez Blanco, don Manuel Clavero. Creo, según el programa que me han pasado, que ahora lo que toca es un café. O sea que si ustedes lo desean, vamos a tomar algo, con mucho gusto les invitamos. Y con posterioridad creo que tenemos una mesa redonda o una mesa de debate donde podremos hablar todo. Yo creo que la mesa va a ser... Sí, no, va a ser una mesa de camilla, sí. Pero puede ser una mesa muy agradable. Ah, bueno, ¿ves? ¿Sabes? ¿Prefiere que la hagamos ahora? No, me parece bien lo del café. Yo porque... Estamos ya casi hora y media. Jerónimo, ¿no te parece bien excusar la ausencia de Núñez y Cabo? Sí, efectivamente, se nos ha olvidado. Sí. Gracias, Manuel. Efectivamente, me veo obligado y gracias por recordarlo, a presentar excusas en nombre de la Asociación de Antiguos Parlamentarios por la ausencia esta tarde de Manuel Núñez Encabo, que es vicepresidente de la asociación. Esta mañana me llamó a las 8 de la mañana, habíamos hablado ya de que venía y cómo debía venir y tal, y me dice, oye, mira, tengo un problema muy gordo, y es que habían ingresado anoche a su madre en un hospital gravísima, y le dijo el médico, mira, le quedan horas, y entonces el hombre pues quedó como petrificado, ¿no? Y yo no tuve tampoco, evidentemente, fuerza moral para decirle, oye, haz un esfuerzo, lo he entendido y yo quiero hacer extensivo esta petición. Me pidió que os presentara sus disculpas, y yo también, en nombre de la asociación, por esta circunstancia mayor, de fuerza mayor. Él tenía como encomendado el tema de los poderes del Estado, la división de poderes. Bueno, yo creo que nuestro querido Manuel Clavero ya ha hecho una exposición, pero podemos en el debate entrar en aquellos aspectos que consideréis oportunos, ¿no? Tanto de lo que hemos podido hablar como de aquellas cosas que no se han hablado, siempre que tengan relación con lo que era el tema de hoy. No olvidemos que el día 24 continúan las jornadas con temas complementarios, ¿no? Como el tema de los ciudadanos, los derechos y libertades, la influencia, aunque hemos dicho alguna cosita, la influencia de la Constitución del 12 en la del 78, y también una exposición sobre la crisis financiera de la monarquía absoluta y las circunstancias económicas que atravesaron los 12añistas en plena guerra de independencia, con una situación caótica económica, pero sobre todo con un problema que, bueno, curiosamente parece que nos recuerda algo, una deuda pública por las nubes. Parece que tiene eso resonancias actuales, ¿no? Voy a decir una cosa, si mal no recuerdo, la cifra que barajó el que fue entonces secretario de Estado de Hacienda informó a las Cortes
era una deuda que representaba, si mal no recuerdo, el 600%, o sea, casi 10 veces más la que representa actualmente del Producto Interior Bruto. Ya sabéis que actualmente la deuda pública española, la pública, no, la privada es mucho mayor, pero la deuda pública de España en aquel entonces, en 1810, cuando informa el secretario de Estado de Hacienda, se calculaba el 600% del Producto Interior Bruto de aquel entonces. Hoy está en torno, no llega todavía, bueno, está llegando al 70% del Producto Interior Bruto, la deuda pública. Ya sabéis que son dos conceptos distintos, el déficit público y la deuda pública. Entonces, de eso se hablará, y sobre todo como también la Constitución de Cádiz apuntaló y promovió un nuevo horizonte, un nuevo marco financiero, y de alguna manera podemos decir sin lugar a dudas que sentó las bases de la reforma fiscal. No pudo llevarse a cabo, porque bueno, aquello no prosperó, pero de todo eso el día 24. No obstante, en la mesa de hoy podemos hablar, si os parece, sobre los temas que hoy hemos expuesto. Así que muchas gracias por vuestra presencia y reiterar nuestras disculpas en nombre de la asociación por la ausencia de Manuel Núñez Encabo. Este Manuel Núñez Encabo, recordaréis en vuestra memoria una fecha triste, lúgubre, del 23 de febrero. Él era el diputado que se había levantado en el momento de la investidura para votar sí o no acerca de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Y fue en ese instante, cuando él está pronunciando la palabra, cuando entra el teniente coronel Tejero. Y yo le digo, Manolo, hijo, vas a pasar a la posteridad con una noticia bastante luctuosa, menos mal que quedó en eso, porque podía haber ido a mayores, ¿no? En fin, volvemos dentro de 15 minutos, ¿no? 15 minutillos, sí.